Cara a cara con Rosalía. Buenos días, queridos amigos, y bienvenidos a este programa en el que tendremos un tema importante, un tema que en muchos casos rige la vida de las personas, condiciona la situación de los países, hace que la gente se mueva de uno al otro lado del planeta. Se trata del tema controversial de las religiones. Se habla de que existen grandes religiones en el mundo y otras aparecen como sectas, como grupos más pequeños. Y queremos empezar el día de hoy por una de las religiones más antiguas, una religión que predica hermandad, bondad, desprendimiento. Se trata del budismo. Sus seguidores están extendidos por el mundo entero y se basan también en las prédicas y en el ejemplo de vida de Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama, este príncipe de familia noble, que en la India se despojó de todas sus posesiones y empezó a predicar, no sé si una religión o un estilo de vida, pero para hablar sobre ello tenemos la presencia de José Manuel Vázquez y Verónica Pons. Ella es ecuatoriana, también tiene la nacionalidad española, él es español y han adscrito a lo que significa el budismo. Bienvenidos a este programa. Empezamos con usted, José Manuel. ¿Por qué un español se hace budista? Bueno, yo creo que todo comenzó por una insatisfacción interior, ¿no? Entonces nosotros empezamos a tener muchas inquietudes y empezamos a buscar algo que pudiera llenar o que pudiera dar respuesta a todas estas inquietudes que teníamos. En ese momento vivíamos en España y claro, empezamos a buscar un montón de cosas, a ir a un montón de distintos tipos de filosofías, de religión. Usted fue bautizado católico, me imagino. Sí, yo soy bautizado católico. Pero resulta que un día coincidió que vimos un cartel de una conferencia pública que daba el que es actualmente nuestro maestro, que es Tenzin Tamling, y fue verlo y yo dije, hablaba del sufrimiento y yo dije, yo tengo que ir a eso. Fue algo que me nació, ¿no? Y fuimos a la conferencia y yo nada más llegar a la conferencia oí a mi maestro que hablaba mucho de las causas del sufrimiento y a mí no hacía más que generarme más preguntas, más preguntas, más preguntas. Y yo desde que entré hasta que salí no paré de preguntar. Y claro, después de eso ya me invitó a ir a la casa donde estaba residente en ese momento en la ciudad en la que estábamos y ya desde ahí hasta ahora. ¿Qué pasa con Verónica? ¿Igual? Sí, igual, como somos esposos, entonces empezaron a surgir muchas preguntas por la situación de que yo había estado en España, el sentir la soledad y por la separación de la familia. Había muchas preguntas que no tenía respuesta, entonces empezamos a acudir a ¿Qué respuestas usted halló en estas conversaciones? No le llamemos prédicas, sí, pero conversaciones. Yo me di cuenta que todos los problemas están en uno mismo y que uno no puede querer encontrar en otras personas los problemas, porque claro, uno siempre, yo ponía, como se dice, etiquetas, decía, es que los españoles no me aceptan, o es que mi familia, siempre buscaba el sufrimiento mío hacia afuera. Pero cuando realmente empecé a estudiar en el budismo, me di cuenta que los problemas estaban en mí misma y que hasta que yo no los resuelva no... ¿Cuáles son esos aspectos esenciales que usted rescata? Usted ha pertenecido a dos religiones, la una porque sus padres seguramente, y en el caso de Verónica es lo mismo, les introdujeron en la otra porque ustedes eligen. ¿Cuáles son aspectos que destacan de esa religión? En la que estamos. Bueno, en la que están ahora, sí. Yo lo que destaco primordialmente en el budismo es que aprendes a conocer mucho cómo funciona tu conciencia, cómo funciona tu mente, cómo todos los actos que tú haces a lo largo del día, uno muchas veces cuando no aprende esto, piensa que es natural, yo soy así, los seres humanos somos así, y en esto te das cuenta de que no es así, de que todo lo que hacemos, decimos o pensamos tiene unos pasos muy predeterminados que muchas veces son instintivos y pasan fugazmente, ni nos damos ni cuenta, porque estamos muy acostumbrados a ciertos actos y entonces es decir, ustedes plantean mucho de la reflexión, del pensar en sí mismos.
¿Cómo esto, Verónica, lo aplica en su vida diaria? Antes a mí me surgía muy fácilmente, por ejemplo, el tema del enfado. Ahora O sea, tenía rabia, como decimos los ecuatorianos. Ahora ya no tiene claro, rabia. antes yo salía en el carro y mi esposo se reía porque decía que iba yo gritando a todo el mundo, pero ahora como que me controlo a mí misma porque me doy cuenta que eso no me genera nada, o sea, no me genera paz, no me genera sino sufrimiento, porque le estoy insultando a la otra persona que tal vez no tiene la culpa de que haya el tráfico, que haya problemas. Entonces, ir aplicando lo que vamos estudiando Eso en el es día a una día. parte. ¿Qué otra cree que usted ha habido una modificación en su carácter? Más paciencia, antes no tenía casi paciencia, ahora pienso que tengo muchísima más paciencia que antes y todas esas cosas me han ayudado a mí misma en mi estado, ¿no? José Manuel, cuando hablamos del budismo, ustedes en España lo comenzaron a practicar, qué sé yo, y aquí en el Ecuador hay una comunidad fuerte, hay algún templo al que ustedes van, porque por supuesto uno está acostumbrado a saber que hay templos enormes de Buda en todos los países asiáticos, ¿no? Pero ¿qué pasa en países como el Ecuador? Bueno, no es tan importante. Aquí, por ejemplo, en Ecuador sé que hay un templo muy grande en Guayaquil. En Guayaquil, no ha ido todavía. Sí, he estado allí. Ya. Estuvimos con la visita de nuestro maestro el año pasado, limitaron, estuvimos allí. Pero bueno, no es tan importante el templo. Aquí en Quito no hay templos. No hay templo. Nosotros lo que tenemos es un centro, un grupo, como lo que hay en España. En España hay creo que más de 19 grupos, 26 grupos de nuestra fundación, pero luego hay de otras escuelas. Entonces, el grupo que se ha fundado aquí lo fundamos a raíz de la venida de nuestro maestro en enero del año pasado. Se hizo una conferencia en el Centro Cultural Metropolitano y a raíz de ahí hubo mucha gente que salió interesada. Ustedes lo asimilan mucho con la parte cultural, ¿no? Por eso se mueven a través de conferencias que... Sí, porque Sí. Normalmente yo más tengo la referencia en España. En España muchas veces las conferencias las hacíamos en centros culturales. De igual manera yo cuando llegué aquí dije vamos a ver el centro cultural que normalmente apoya mucho este tipo de iniciativas. Y por eso hicieron la reunión allí. Claro. ¿Hacia qué apuntan ustedes, Verónica? ¿A un gran crecimiento de la comunidad budista en el Ecuador o simplemente a llevar una vida como ustedes quieren llevarla con estos... principios, ¿no? De paciencia, desprendimiento, etcétera, que uno ha leído en el budismo? ¿A qué aspiran? Bueno, lo que sí nos gustaría es que siga creciendo nuestro centro para poder seguir ayudando a muchas personas en este camino, porque realmente es un camino muy válido y que como a mí personalmente me ayudó, me gustaría que pueda ayudar a otros. Excelente, queremos agradecer mucho a José Manuel Vázquez y también a Verónica Pons. Ellos nos han hablado sobre la práctica del budismo. Ya regresamos para hablar de otras religiones.